Hola, bienvenidos a este tercer y último video de mi proyecto Terapeuta Cultural. En los anteriores les platiqué a grandes rasgos de qué trataba el proyecto, cuáles eran las ideas centrales, cuáles son mis referentes, y ahora ya les voy a platicar y les voy a enseñar qué tipo de intervenciones hice. Entonces, digamos, lo primero fue que yo hice entrevistas con personas, diálogos a través de distintas estrategias para preguntarles de qué está enfermo México, a lo cual ellos me decían varias cosas. Posteriormente dije, bueno, ¿cómo se puede intervenir? Por ejemplo, una de las ideas era, no, pues nos falta empatía. Entonces yo hice este grabado, por ejemplo, basado en el saludo maya en la Quech, Alak En, que es yo soy otro tú eres otro yo. Entonces hice este grabado en madera y luego lo llevé a gran formato y lo pegué en la calle, ¿no? Como una manera de intervenir, es decir, ok, hay una problemática social, falta de empatía, ¿qué tipo de estrategia artística puedo llevar yo a la calle para de algún modo generar una reflexión en las personas que lo vean, ¿no? Bajo esta misma estrategia, es una estrategia similar a la que sucede en la psicoterapia, es decir, en psicoterapia el psicoterapeuta escucha a su paciente, interpreta la información que está recibiendo de su paciente para hacer una intervención. La intervención puede ser en psicoterapia muy sencilla, simplemente una pregunta. Oye, ¿y tú por qué crees que siempre te relacionas con mujeres que te maltratan? O viceversa, ¿no? Oye, ¿tú por qué siempre te relacionas con hombres que te tratan mal? ¿No? Entonces, esa simple pregunta puede detonar una reflexión interesante en su paciente, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de fondo de esto, ¿no? Solo que aquí a nivel social, es decir, ¿qué intervención artística puedo hacer yo para generar una pregunta, una reflexión en las personas? Y he llevado este proyecto o esta lógica de intervención a distintos espacios. Por ejemplo, en Tepito, dialogando con escritores, me dieron algunas frases que yo posteriormente pinté. Tepito existe porque resiste. Es decir, sacar una frase, ponerla allá afuera y que la vuelva a incorporar los mismos vecinos, ¿no? En esta esquina del barrio se la rifa. Aquí solamente se los doy como ejemplo de cómo funciona la estrategia, es decir, mm, escuchar a personas del barrio y luego generar una intervención artística. Pero ya específicamente en mi proyecto Terapeuta Cultural, yo me pregunté, ¿qué pasaría si existiera una Secretaría de Salud Cultural? Si hubiera una secretaría que se preocupara por la salud de nuestra mente colectiva, digamos, y entonces yo generé una especie de campaña de salud cultural. Entonces, primero hice un diagnóstico a partir del diálogo con las personas sobre enfermedades mentales del mexicano. Entonces, por ejemplo, una que describí fue el síndrome de la vista gorda. Y así más o menos se veía mi campaña. El síndrome de la vista gorda es curable si se detecta a tiempo. Como si fuera una campaña de salud, pero el síndrome de la gorda, de la vista gorda es la tendencia a ignorar problemáticas, ¿no? Hacerse güey, ¿no? Por ejemplo, otra enfermedad que describí fue la normopatía, ser demasiado normal, no cuestionar el status quo, seguir nuestra vida como si nada pasara, aunque estemos siendo abusados por las autoridades, aunque haya muchísima inseguridad, desempleo, pobreza, se roben dinero, etcétera, seguir normal, ¿no? Entonces la normopatía, ser demasiado normal. Este, Aceptar pasivamente lo que la cultura, los medios, la religión, lo que nos señalan como bueno y no hacer nada al respecto. Otra enfermedad que identifiqué es el pensamiento dicotómico, pensar en términos de binomios opuestos, bueno o malo, derecha e izquierda. ¿No? Esta idea de pensar en que no, todos los presidentes de derecha son malos, todo lo que hace el presidente de izquierda es malo. No, todo tiene tonalidades, ¿no? La realidad es mucho más compleja, pero parecería que estamos enfermos de pensamiento dicotómico, de pensar que las cosas están bien o mal. Entonces yo lo que hice fue primero diagnosticar estas enfermedades, hice estos diseños y posteriormente los llevé al formato de postales. Elegí el formato de postales porque eh, tengo una interacción directa con la gente, yo la doy, entonces yo puedo dialogar con las personas sobre estas cosas y saber si les hacen sentido o no, o si se les ocurren nuevas enfermedades culturales. Entonces, en este sentido, la postal como dispositivo artístico me funcionó muy bien, ¿no? Como para dialogar con las personas, saber si les hacía sentido. Las estuve entregando en espacios públicos, también las llevé a carteles, las pegué en la calle,
como para generar como un poco de conciencia sobre estos temas, ¿no? Y posteriormente hice este primer sondeo capitalino sobre enfermedades culturales, justamente para tanto entregarle estas postales a las personas, pero también saber qué opinaban de ellas y también si a ellos se les ocurría algún otro tipo de enfermedad cultural. Entonces aquí lo que estamos viendo es el arte como una estrategia nada más para generar una conversación, un diálogo e idealmente una toma de conciencia en, en las personas, que aquí ya no es esta relación pasiva del espectador viendo un cuadro, sino el arte aquí es interactivo, ¿no? Y hay un diálogo con las personas. Entonces, pues bueno, de esto trató el proyecto Terapeuta Cultural, únicamente ya nada más hacer una invitación a ustedes a que reflexionemos de qué está enfermo el mexicano y qué tipo de estrategias podemos hacer para atender a esas enfermedades. Repito, puede ser una intervención muy sencilla, simplemente escribir una frase o una pregunta y pegarla en la calle. Y alguien verá esa pregunta y tal vez se haga una pregunta o tal vez reflexione algo, ¿no? Entonces, pensar que la palabra tiene mucho poder y que se trata únicamente de saber cómo llevarla allá afuera. Las redes sociales son una gran herramienta. Estas imágenes que les mostré de las enfermedades culturales, el síndrome de la vista gorda, el pensamiento dicotómico, en fin, yo definí 6, solo les enseñé 3 aquí, lo pueden encontrar en la página de Facebook de Terapeuta Cultural, pero pensar también utilizar la red social. La red social, el Internet también es un espacio público, la gente también lo ve, entonces también podemos generar intervención en ese espacio público virtual. Entonces, nada más reitero, invitarlos a que reflexionemos sobre esto, invitarlos a que generen sus propias intervenciones y podemos dialogar en mi página de Facebook, Terapeuta Cultural, o también pueden ponerse en contacto conmigo a través de mi Instagram, que es el-ocote, o si escriben Ocote. Ocote es el seudónimo que tengo porque también hago street art, pinto murales en la calle, pero también por ahí podemos estar en comunicación. Ha sido un gusto poder platicar con ustedes acerca de mi proyecto Terapeuta Cultural. Espero que les haya detonado preguntas y sobre todo la intención de generar algún tipo de intervención. Que estén muy bien y que sea leve la cuarentena. Hasta luego. Gobierno de México.